Ok, muy buenas noches, queridos amigos. Saludos a todos los colegas, al maestro Cristian Cifuentes. Saludos hasta Rosario, Argentina. También a mi hermano Argenis, hasta acá, Perú. Al maestro Arayá, hasta Costa Rica. A mi hermano del alma, Héctor, hasta Baja California. A Juan Alfonso, uno de los miembros de la comunidad que tenemos acá en el Perú. Y al compatriota Sebi, que está en Ecuador. Bien, hablando rápidamente, queridos hermanos, el tema de la salvación de las almas en el mundo judío, quiero ir rápidamente a la boca del maestro. Cuando el hombre rico le hace la pregunta y le dice, maestro, maestro, ¿qué cosa he de hacer para heredar la vida eterna? Y esa parte me gusta mucho porque tiene que ver con el concepto de Olam Jabá, mundo venidero. Y miren, muy importante lo que sale de la boca de Yeshua. Le cita los mandamientos. Entonces, el Mesías no le dice, acéptame a mí y automáticamente usted tiene un pasaporte a los cielos. No, la respuesta es, si quieres tener mundo por venir, tienes que guardar los mandamientos de Hashem. Entonces, partiendo yo de esta definición, maestro Cristian, debo decir que la construcción teológica de la soteriología ha venido siendo elaborada más adelante, correcto, por conceptos más que todo el tipo teológico. Entonces, primero partir de esta premisa. Si el maestro Yeshua de Nazaret, un judío de la Galilea, del segundo templo, tenía este concepto de lo que es el Olam Jabá, el mundo venidero, vamos a decirlo así como la salvación o la eternidad, notamos que sigue siendo un pensamiento judío. No es un pensamiento de que aceptan a mí y aceptándome a mí automáticamente del cielo. Entonces, ¿dónde Cristo se marea la gente? Hay un pasaje muy conocido en Juan que dice, y el que no ha creído en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el mensaje del Hijo de Dios. Entonces, acá lo que yo quiero notar que cuando se dice el que no ha creído en él es la contracción de Elohim. Entonces, ¿qué significa? El que no ha creído en Elohim, este ya es desarraigado. Entonces, ¿pero dónde se marea la gente? En que creen justamente que él se refiere a la persona de Yeshua. Y al caer en esa mala interpretación, entonces ya se entiende un concepto, voy a ponerlo así, como de un hombre que puede salvar a otro hombre. Y la escritura dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces vamos a ver acá que hay una distinción muy importante. No es el Mesías el que salva. Hashem declara en Isaías, yo soy el eterno, fuera de mí no hay otro Dios. Y mira lo que dice acá, y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo doy la vida y yo la quito, y no hay quien pueda salvar de mis manos. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cómo debemos entender lo que pasó con Yeshua? Yo no lo calificaría de un sacrificio, yo lo calificaría de un asesinato, porque los elementos que vamos a ver ahí es la ignominia. El hecho de poner al maestro en un madero, correcto, y acá quiero aclarar algo, él no estaba con ropa, se le veían los testículos, justamente. ¿Por qué? Porque la manera de crucificar en el mundo antiguo, que la crucifixión viene con el tiempo de los cartagineses, en la guerra de Cartago contra Roma, al crucificado se le empalaba y se le dejaba colgado, pero se le podían ver las partes íntimas. Entonces, ¿qué ha hecho la Iglesia Católica en las películas de Hollywood? Cuando exhiben al maestro en el madero le ponen una crucita, pero no, no es la realidad. En la realidad se le miraban las partes íntimas. ¿Y por qué razón era esto? Para humillarlo. Entonces, ¿a qué quiero yo llegar con todo esto? Que nosotros no podríamos decir que lo de Yeshua es un sacrificio, porque recuerden, la Torah no permite los sacrificios humanos. Entonces, si nosotros decimos que es un sacrificio, estaríamos cayendo en una contradicción. Lo que nosotros podríamos decir es el sehut del sabio, los méritos del justo. Eso es algo totalmente distinto. Por eso acá quiero dar un dato. Hay una oración llamada el Tikkun Aklali. El Tikkun Aklali es la oración de los 10 salmos. En la oración de los 10 salmos del Rabbi Nachman de Breslev enfatiza. Todo esto te lo pedimos por los méritos del Rabbi Nachman de Breslev. Entonces, ¿qué notamos? Que ya hay un concepto de la sehut del sabio, los méritos del justo. Y esto no debe ser entendido como que es un hombre el que salva. Y acá, maestro Cristian, yo quiero poner esto con claridad, ya que la gente le dice al otro, si tú no aceptas a Jesús, a Yeshua, como tu Señor y tu Salvador, entonces tú no tienes parte en el mundo venidero, te condenas. Entonces yo hago una pregunta. ¿Acaso los judíos que desde el tiempo del maestro no han creído en su mesianidad han sido condenados? ¿O cuál es la premisa para ser salvo desde la Torah? Y acá yo me voy al Salmo 51, cuando David le dice a Natán, cuando él le reprende su pecado con Bathsheba, con Betsabe.
Dice, lávame, límpiame y seré más limpio que el hisopo. Y dice, y no quites de mí tu espíritu manso, devuelve el gozo de qué? De tu salvación. Entonces, ¿cuál es la clave para la salvación? La teshuvá, el arrepentimiento, el retornar a la senda de Hashem. Y Mashiach no es el que salva, Mashiach es solamente, vamos a decir así, el sádic, el que ha dejado sus méritos y nosotros solamente nos acogemos a los méritos del sádic. No es que la sangre de Cristo te salva, que la sangre de Cristo tiene poder, que yo unjo mi casa con la sangre de Cristo, yo unjo mi televisor con la sangre de Cristo. Esto ya es un fetichismo, porque se le da poder a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no tiene ningún poder, el pelo de Cristo no tiene poder, la nariz de Cristo no tiene poder, señores, son los méritos del sádic. Entonces, maestro Cristian, no sé cómo voy de tiempo, si puedo continuar o ya se agotó mi tiempo. Está bien porque te perdiste como 3 entradas. Te doy un poquito más. Si no, te tiramos la Ok, llena si te pasa. entonces, maestro Cristian, acá quiero también continuar con otro aspecto, ¿verdad? El famoso viaje del alma. A ver, ¿qué pasa con la persona cuando se muere? Para continuar con este tema. Cuando nosotros vemos la Mashal de Lucas, capítulo 16, casi todo el mundo dice que eso es literal. Correcto, se habla del tema del Abraham Bozo, el llamado seno de Abraham. Pero nosotros no podemos encontrar alguna referencia más acerca de este lugar. Por lo tanto, debemos nosotros notar que para el mundo antiguo había una suerte de un lugar de estancia intermedia. El lugar de estancia intermedia era este lugar llamado seno de Abraham. Ahora, ¿por qué se llegó a este concepto, Cristian? Porque recordemos que en Macabeos, en el primer siglo, con Yehudá Macabeo, lleva una influencia helenística. O sea, estamos en un Israel que ya ha sido influenciado no solamente por Persia o por Babilonia, sino ahora también por Grecia. ¿Por qué? Porque en Grecia había un lugar llamado el Hades, vamos a decir así, el reino de los muertos, al cual bajó Ulises de Ítaca para regresar de viaje después de los 15 años de viaje en Troya. Y Ulises entra y, vamos a decir así, ofrece un sacrificio al profeta Iglesias. ¿Por qué menciono esto? Porque así como hay un lugar de condenación en el mundo griego, hay un lugar llamado el cielo en el mundo griego, y es llamado los campos elíseos. Entonces, como ya vemos esta influencia, vamos a decir así, de corte helénico, hay un lugar llamado el seno de Abraham, el Abraham Bozo, el cual es un lugar de estancia intermedia, algo similar a los campos elíseos, y esto podemos encontrar nosotros en religiones comparadas. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que en ese momento de asimilación, y estamos hablando de un pueblo que había tenido contacto con otras culturas, ciertamente había asimilado mucho este contexto de los campos elíseos. Por lo tanto, ahora ya se está comenzando a hablar de un seno de Abraham. ¿Y qué pasa, querido Cristian? Viendo, vamos a decir así, los libros no canónicos, como por ejemplo el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de José de Arimatea, ¿correcto? Y de eh, hay un varón conocido que le dice a Yeshua que lo va a ver en secreto. ¿Cómo se llama este varón? Se me escapa el nombre. Nicodemo. Y en el Evangelio de Nicodemo se expresa claramente que el maestro Yeshua baja justamente a este lugar llamado estancia intermedia, llamado el seno de Abraham, Abraham Boston, y derrota a Satanás. Bueno, eso es parte de la literatura que está ahí. Obviamente yo creo que Satanás es solamente la mala intención, pero debo cortarlo. Y que de ese lugar, entonces David comienza a cantar salmos, entonces Abraham comienza a mirar al que los miró, y acá supuestamente el Mesías viene y los comienza a escoltar hacia lo que va a ser la eternidad. ¿Por qué menciono esto que no es canónico? Para que se pueda un poco notar las influencias que han habido en el pensamiento de aquellos hombres. Estamos hablando de una literatura del primer siglo. Acabo creo mi tiempo, ¿no? Sí, sí, Ok. sí. Sigue ¿Sí? Daniel. ¿O puedo continuar? Ah, ya, Daniel, ya no, que continúe el par de Daniel, no te preocupes. Está bien. Oh, pará. Vamos a darte 2 minutos más. Te perdiste 2 rondas. Vamos a darte 2 minutos más, dale. 2 minutos y cae el hacha. Está bien. Ya. Entonces, maestro Cristian, hablando de este lugar de la estancia intermedia, más adelante va a venir lo que va a ser llamado purgatorio, que va a ser un concepto tomado, obviamente, de la cultura platónica, en la cual la Iglesia Católica va a plagiar esta idea y va a comenzar a plantear a su gente que hay un purgatorio, ¿no? Que supuestamente el alma no se va al lugar de tormento llamado el Hades, el Gehenna, sino que se va a este lugar de tormento, de estancia intermedia. Y de acuerdo a las misas que le hagan, va a saltar al cielo, como quien dice. Ahora, ¿qué quiero notar acá?
que el problema es que el judaísmo también ha heredado esto. Pero no voy a decir todo el judaísmo porque sería injusto de mi parte. Lo que diría es el judaísmo askenazí, porque el judaísmo askenazí, al enseñar la reencarnación, en hebreo Gilgul Neshamot, rotación de las almas, plantea que cuando el alma sale de su cuerpo, antes de proceder al Gilgul, pasa justamente a este lugar de purificación para que el alma sea purificada y después se dé el proceso de rotación de las almas. Entonces, yo quiero aclarar un poquito eso. Ahora bien, para retornar al tema de la salvación, este tema en Oriente se ha occidentalizado, o que tienes que recibir a Jesús si no estás bajo ira. Pero otra vez, ni siquiera el mismo Yeshua dijo que tenías que recibirlo a él, sino que dijo que tenías que cumplir los mandamientos de Hashem. Entonces, ¿cuál es la clave para la eternidad? O vamos a decir, el Olam Jabá, cumplir los mandamientos de Hashem. Entonces, me parece esto algo muy importante. Y corto nomás, acerca de Sheol. Sheol viene de la palabra Shaal, que, ok, ya acabó. Okay. Sigue, ya está, te estoy marcando para que venga. Ah, ya. Ok, y bueno, Cierra el tema. Sheol viene, ok, sí, ok. Sheol, sigue. Sí, ok. Sheol viene de la palabra hebrea Shaal, que es una pregunta a dónde nos vamos. Y esta pregunta la hace porque Jacob dice, y harás descender con dolor mis canas al Sheol. No significa que un sádico como Jacob se iba a un lugar como el infierno, sino que estaba hablando de ese lugar desconocido, de esa pregunta Shaal que se hacían en el mundo antiguo, pero que va a tener una evolución teológica al pasar el tiempo. Y el tema de Gehenna, antes de que se me vaya el tiempo, solamente decir que Gehenna es el basurero que está en la entrada de Jerusalén. Y por eso el maestro dice, si tu ojo es ocasión de caer, más vale que te lo saques y no que seas echado al Gehenna. O sea, en otras palabras, no que hay un lugar infierno que existe, sino está hablando de la condición espiritual, que la persona que está desobedeciendo a Hashem es como esa basura que se quema fuera de Jerusalén en ese lugar llamado Gehenna. Entonces, esos son aspectos importantes. Y el tema del lago de fuego, sencillamente mencionar que tiene un vínculo correcto con el lugar donde se lavaban la mano los levitas, y ahí habla justamente del tánatos, que es la separación del cuerpo con el alma, y que el lago de fuego solamente es una situación literal, por eso habla de una muerte segunda. Entonces, lo que hay que nosotros entender que al hablar de muerte segunda y que serán echados el diablo, los demonios y los que no están escritos en el libro de la vida, solamente habla de una purificación y nada más que eso. O sea, no hay que tomarlo literal porque es una literatura eminentemente simbólica. Entonces, no sé si puedo continuar esto, Cristian, o ya me callo como quería. Dame un pase a Daniel, Guardá cebitas para después, guardá pórulo para después. Dale. Ok, Manuel Shem. Continuando el pensamiento anterior, explicamos que como no había recursos en el sistema sacrificial de la Torah de Moshe para resolver el problema de los pecados del tipo mortal o voluntarios en específico, Hashem, como siempre, ha tenido un as bajo la manga, ¿okay? Para beneficio de la humanidad. Y ese as bajo la manga, por supuesto, es Mashiach, lo que luego se va a mencionar en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, como el plan oculto, que en Reina Valera traducido fue el misterio de la piedad. Una traducción enormemente, magistralmente grande, mala, porque oculta y desplaza al Mashiach y nos hace perder el concepto de las palabras del tema que se está conversando ahí. El plan oculto era Mashiach, del cual ahora no solamente, no es que viene a anular la Torah de Moshe, no, él no anula la ley de Moshe, no. Al contrario, estimados colegas y los que nos vayan a escuchar, la amplifica, porque mientras que en la ley de Moshe no había recursos para estos pecados, ahora con la llegada de Mashiach, esto va a ser posible. Hay un recurso. Y aquí ya vamos llegando al punto de más divergencia en el mundo del judaísmo. Ya casi vamos a llegar ahí. Quiero aclarar que el sacrificio de Yeshua, su muerte expiatoria, no viene a anular la Torah de Moshe. Al contrario, la viene a amplificar. ¿Okay? Ahora, vamos al primer siglo. ¿Okay? Vamos al primer siglo. Vamos a la muerte de Mashiach.
Y aquí voy a hablar directamente del judaísmo detractor de Yeshua, porque es quien ellos más utilizan este argumento. La muerte de Yeshua, ¿es un corbán o es una capará? ¿Ok? Si decimos que es corbán, hablamos de un sacrificio. Ahora, el judaísmo detractor de Yeshua dice que está mal errada la traducción al español de corbán de sacrificio o ofrenda. ¿Por qué? Porque la raíz de la palabra corbán viene del término hebreo karov, que significa acercarse. Y esto es lo que trata o busca, o el objetivo de la ofrenda o del sacrificio. Acercar al hombre a Hashem. Pero ¿por qué medio y por qué? Porque está sabido en la Torah de que cuando Cristian, Juan Alfonso, Argenis, Héctor, Harold, todos los que estamos aquí, cometíamos pecados, yo tenía que hacer un corbán. Si quería ponerme a cuentas con Hashem. ¿Acercarme de qué forma? Quitando el pecado de en medio para poder acercarme. De hecho, se dice que el caporet, el velo que estaba entre el Aarón HaKodesh y la parte fuera del templo, servía de corbán, hacía una separación, porque cubría al arca donde estaba la presencia de Hashem. Porque todos sabemos lo que le pasaba al que cruzaba esa cortina. Era aniquilado porque el pecado en él iba a provocar ese efecto, y por eso todos los días, mañana, tarde, noche, habían sacrificios una y otra vez. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita esto. No hay uno perfecto en ninguna manera. Ahora, habiendo aclarado la idea de corbán, vamos a capará, porque capará da una perspectiva de 180 grados completamente diferente. ¿Ok? Y aquí voy a anular esta postura de que lastimosamente, y respetamos la posición de todos, pero decir que la muerte de Yeshua fue reinterpretada posteriormente como una idea de Pablo o Paulina es un absurdo. Porque hace rato mis colegas y mis personas, mis compañeros, estamos hablando del Tanaj y del Torah, donde Rav Shaul nunca había existido, ni había nacido, ni había aparecido en la escena. De hecho, él viene a repetir el concepto, el plan divino para beneficio del ser humano en lo que consta en redención. ¿Ok? Porque esa es la labor de la muerte de Mashiach. Redimirte a ti, te guste o no. ¿Por qué? El mismo Rav Shaul va a decir, no había un tzadik ni a uno, ni uno. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo explico qué es un tzadik, definitivamente no es aquel hermanito que vaya a aplaudir de la iglesia o que va a la sinagoga. No, el tzadik era alguien elevado completamente en grandeza de justicia, de servicio a Hashem. No era cualquier persona. Sin embargo, Rav Shaul dice que ni aún los tzadikim estaban contados por justicia. Necesitaban al Mashiach. Necesitaban esa capará, ese cubrimiento. Si no, preguntémonos, ¿por qué cuando Yohanan Hamavil está ofreciendo la Tevilá en el Jardín, por qué el liderazgo de Israel venía a hacer sacrificio, la Tevilá? Y es la causa de esto, las palabras de Yohanan Hamavil cuando dice, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Está diciéndoles, ustedes saben que están mal por dentro, así hablen y digan todos que observan Torah y son gente piadosa. ¿Hay alguna razón que los está trayendo aquí? ¿Por qué? Ellos sabían que Mashiach había aparecido y el tiempo de la redención estaba ahora en Israel. Y querían ser parte de eso, pero seguir viviendo su vida a media. Pero bueno, ya no voy a seguir porque ese es otro tema. Vamos al tema de la capará. ¿Es esto lo que la muerte de Yeshua viene a traer? Un cubrimiento total, kisui en hebreo, cubrir, ¿okay? Los pecados tuyos, míos, de su generación y de la generación futura. Ahora, viene la pregunta, ¿la muerte de los justos trae expiación al pueblo de Israel y al mundo? Definitivamente sí. Y en la opinión de los Hazal del primer siglo, los contemporáneos de Yeshua, eso es algo completamente válido. Y no es Yeshua, su muerte, el evento ajeno o único en la Torah o en el Tanaj donde vemos muertes expiatorias a favor del pueblo de Israel.
por mencionarles un ejemplo nada más, porque ya el tiempo se me va a acabar y ya veo la dulce mirada de mi amado Cristian, quiero decir que hay un momento en la Tanaj donde hay 7 personas que fueron empaladas literalmente por orden de Hashem, y el momento en que estas personas murieron, la ira de Hashem cesó. Así dice el texto. Hubo sangre derramada a favor de la nación de Israel y hubieron muertes. Estoy hablando de un caso. Y no hay uno, hay 2, 3, hay muchos. Una cosa es conocerlo y no querer hablarlo, y otra cosa es amar la verdad, amar la justicia y hablar lo que verdaderamente está en el Tanaj. Y es por eso que al principio decimos, si quieres conocer al Mashiach de Israel, tienes que ir al Tanaj y encontrarlo ahí porque él está presente. Esta sería mi parte, amado Cristian. Muy bien, muy bien. Juan Alfonso, te escuchamos. Bueno, comenzamos con el sacrificio. Bueno, voy a la parte del Éxodo, donde dice que cuando las serpientes picaban al pueblo de Israel, vamos a decir que Moisés levantó una serpiente para que todo aquel que sea picado, mordido por la serpiente, sea curado. Exactamente, cuando Yeshua es llevado al madero, y realmente siendo un justo, ¿no? En cuanto a la Torá, pues todo aquel que cree, ¿no? En Hashem, mediante los méritos de Yeshua, será salvo. Eso es lo que dice la parte. Pero también hay una parte también donde dice, por ejemplo, en Isaías 4 dice lo siguiente, ¿no? Que el pueblo, por ejemplo, dice acá en Isaías 4, dice lo siguiente, que el buey conoce a su amo, el asno al pesebre, pero el pueblo se apartaba siempre de la Torá, o sea, de Dios. Pero también encontramos en Isaías, por ejemplo, en Isaías 1:11, a donde habla pues lo siguiente, también dice, ¿de qué me sirve, dice Hashem, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy del holocausto de carneros y de cebo de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes, ni corderos, ni machos cabríos. O sea, realmente cuando no hay un verdadero arrepentimiento, o sea, vamos a decir, Dios, el Eterno, no está con el hombre. Pero cuando el hombre realmente vive la Torá cada día, entonces lo que diga será hecho. ¿Por qué? Porque está viviendo en la Torá. La Torá permanece en él, ¿no? Pero si él se aparta, sus caminos no serán rectos, pues. Y también acá vemos que realmente el maestro en su sacrificio nos enseñó realmente a qué, a ser obedientes hasta la muerte. ¿A qué? A la Torá. Entonces, para concluir esto, yo diría que todo aquel que realmente, judío o no judío, pero que cree en los méritos de Yeshua y cree en la Torá y en el sacrificio de la enseñanza de él, entonces será realmente con una Teshuvá, realmente estará y vivirá y regresará, retornará al Eterno. Esa sería mi conclusión de realmente del sacrificio del Maestro. Gracias, estimado Juan Alfonso. Argenis. Shalom. Muy buena la participación de todos nosotros, excelente. Todo esto como que pone a nosotros a seguir estudiando y a seguir buscando. Para concluir mi participación y seguir la idea, la línea de lo que estaba exponiendo, quiero hacer una separación en cuanto a lo que se ha enseñado de la muerte del Mesías.
bien sabemos, y anteriormente dije, de que la muerte del Mashiach viene a ser Caparaj Habonot para Israel. Y por consiguiente, el proyecto que había para las naciones. En vista de eso, yo quiero hacer acotación de que tanto en Mateo 26, en Marcos 14 y Lucas 22 se habla con respecto a la Pesaj que celebró Mashiach. ¿Por qué no nombro estos tres evangelios? Porque son los que nos hacen referencia que el Mashiach celebró la Pesaj y que su muerte va ligada a la misma. Cosa que cuando vemos en el Evangelio de Juan 18-28, que es un evangelio posterior, da prácticamente a entender y del cual se basan muchos para decir que el Mashiach no celebró la Pesaj, que celebró una cena diferente para divorciarlo de lo que a él tenía que realizar, y dar cumplimiento. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque si leemos los primeros tres evangelios, nos damos cuenta que él celebra la Pesaj y posteriormente es arrestado. En cambio, vemos en Juan que no, que Juan quiere dar a entender de que él celebró una cena normal y fue arrestado y llevado, arrastrado. Oh, bien. Ahora, cuando leemos la carta de Primera de Corintios, Shaul nos dice que el Mashiach murió por nuestros pecados, en 1 Corintios 15:3. Pero recordemos que él habla a unos judíos que están en Corinto, igual que en la carta que le envía a los que están en Galatia. Pero que en la carta que a los que están en Galatia no hace referencia a Pesaj, pero sí a que el Mashiach muere, que son cosas que no la trae a acotación porque se sobreentiende de que ellos lo saben, pero que la religión, voy a nombrarlo así, se basa de eso para divorciar. Mi punto es que divorcian al Mesías, al Mashiach judío, y lo asocian con un Mesías pagano, divorciado total y completamente de los escritos en la Torá y en los profetas, y que no se cumplió nada de lo que se había profetizado en lo que mal llaman Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, sino que es algo novedoso. Pues no es así, porque como decía el More Daniel, todo va entrelazado y todo viene desde la Torá, y es lo que hemos estado hablando en estas 2 horas más o menos, un poco más. Todo viene de la Torá. No podemos creer o pretender de que lo que está escrito en el Nuevo Testamento es algo novedoso, es algo que vino, lo planteó él y es revolucionario. No, él fue a cumplir todo lo escrito, y los escritos de los apóstoles es evidencia. Cada palabra que decía el Mashiach era evidencia del cumplimiento de la Torá, desde su tevilá, desde su nacimiento, mejor dicho, desde donde nació su linaje, hasta su muerte. Todo fue en cumplimiento de la Torá, todo fue cumplimiento de lo hecho por los profetas, todo. Hasta él mismo, cuando profetizó que no quedará del templo piedra sobre piedra, se cumplió lo profetizado. Por eso hice referencia a esa cita de los discípulos para dar mi punto de vista. Con esto concluyo. Muchas gracias, maestro. Shalom. Muchas gracias, Argenis. No sé, está muy buena esta charla, de verdad. Está muy buena. Tengo ganas de seguir escuchando, hablando, teniendo muy claro que del Tanaj es quien nos habla del Mashiach, quien nos enseña cómo debe ser, y los escritos de los nuevos discípulos simplemente confirman que los hechos corresponden a Mashiach. Entonces, es importante y que empezamos justamente por donde debíamos empezar. Yo pondría un zoom up. Me gustaría escuchar a Tesby, que no lo hemos escuchado, tiene problema con el audio.
luego seguiría Héctor, se está por cortar, ponemos uno más, ¿sí? Así podemos seguir y concluimos, ¿eh? Vamos a darle unos minutos a cada uno, esto está muy bonito. La verdad que dan ganas de estar y estar horas acá, pero bueno, tenemos cosas que hacer. Yo tengo gente invitada.